vive día a día, ¿no? Porque como ha dicho Nicolás, ella sigue viviendo en el barrio de Malasaña, que es un céntrico barrio madrileño, y entonces de esa relación, de esa simbiosis con el ambiente que le rodea, pues nace esta selección de artículos. Pero bueno, ella es novelista, y como novelista pues escribe una novela muy curiosa. Esta novela os la aconsejo, porque sobre todo para los adolescentes, porque también está en película, y la película está muy bien también. Se trata de Castillos de cartón, que es una... No he traído el libro, pero no sé dónde he ido a parar ahora. De 362. Sí, pero no. Pues no, esta es... No, pues no sé. Bueno, es igual. Bueno, Castillos de cartón trata de la historia de una chica que es lo que se llama en francés un ménage à trois. Un poco volviendo a las sagas de Lulu, vuelve a cuenta una historia de amor, una relación entre una chica un poco mayor, que es una tasante de arte, con dos chicos que estudian arte. Una es un modelo y otro es un pintor, un dibujante, en una escuela de arte. Y se crea una relación entre los tres, la chica y los dos chicos. Una relación aparentemente extraña, pero llega un momento en que ese momento es una situación de amorosa total. La historia, como siempre a Mudena le gusta contar la historia de rompiendo la estructura cronológica, y empieza, digamos, en un momento después donde un personaje llama al otro para decirle una noticia triste respecto al otro personaje. Entonces, el que recibe la llamada empieza a rememorar la historia de amor, porque no está el amor entre los tres, que hubo entre los tres, con sus diferencias, aparentemente su amor primero entre él y ella. Ella jugaba con los dos, luego ella acabó jugando los tres entre los tres. Que para su época también era una novela bastante adelantada, que se podía poner en relación, como he dicho antes, con las señales del Blue, y es una historia, como veis, empieza, es triste. Es una historia de amor, de alegría, de compartir todo entre todo, y dentro de un Madrid donde son todos estudiantes y uno es un modelo, no tienen dinero para malviven, pero sin embargo se lo pasan todo con mucha alegría, y hasta que de pronto pues, aparece la tragedia, el cuento de la tragedia. Vale, estaciones de paso. Pues aquí tenemos, este es su último libro de cuentos publicado. Entre el Castillo de cartón, que apareció en el año 2004, el año siguiente apareció este libro de cuentos que se llama Estaciones de paso. Es este libro que... Sí, lo tengo. Es un libro pequeñito, igual que era el libro de modelos de mujer, y son 5 historias, también de adolescentes, que tienen problemas, que viven unas circunstancias que les sobrepasan, pero que acaban forjándose como adultos. Siempre la edad de la adolescencia, que aparentemente no parece importante, sin embargo es la etapa donde el desarrollo personal posterior, donde aparecen ya las características de todo, respecto a lo que luego será en el futuro, ¿no? Pues de eso trata los 5 cuentos que aparecen en este libro. Yo lo leí hace mucho tiempo, la verdad es que lo tengo muy lejano. Tengo por aquí cosas escritas, pero siempre va en relación siempre cómo afrontar los adolescentes problemas, obstáculos personales, y cómo a través del amor, a pesar de que pueden tener unas características físicas aparentemente inadecuadas, pueden sobreponerse y llegar a ser adultos y superar esos obstáculos. Bueno, os podría contar cada uno de los 5 cuentos que hay aquí, pero lo dejamos de momento. Vamos a adelantar. El novelón. Bueno, aquí ya se produce un cambio de esta... A ver, esto aquí. Sí, aquí aparece el gran cambio. Esta es la novela. Después de este libro de cuento de 2005, aparece en 2007 este libro. Esta es la edición que tenéis aquí, es la edición que apareció en Tusquets, y aparece con una cita de Antonio Machado. Que hace referencia, ¿no? Españolito, que vienes al mundo, una de las dos Españas, adelante el corazón. Y esta es la novela más gruesa que he escrito, se tiró 3 años, en medio tuvo el libro de cuentos, y aquí aparece ya algo que luego será una constante en su literatura, y es que a partir de aquí aparece el tema de la Guerra Civil Española. La memoria histórica. La memoria histórica que le costó el puesto a Baltasar Garzón, etc. Pues aparece en esta primera novela, que es una historia, como siempre, de amor, ¿no? Podría leer un poco de qué va. Sí, además empieza de una forma muy curiosa, ¿no? En un cementerio, ¿no? Sí, que por cierto, luego he leído que
¿Conocéis a Benjamín Prado? Bueno, es un escritor que aparece en esta, creo que aparece, Sí. novelista, poeta. Hay un círculo, bueno, Almudena Grandes, hablando un poco de su vida personal, siempre se ha movido en un círculo de escritores, pintores, músicos, por ejemplo, Joaquín Sabina es muy amigo de ellos, y también antes y todo era alrededor de un poeta que era Ángel González. No sé si conocéis a Ángel González. Yo recuerdo un poema de él que decía: malaventurados aquellos que aman, porque de ellos será el reino de los celos. Bueno, ya murió, y Luis García Montero, el marido de Almudena Grandes, y estaba siempre alrededor de Ángel González, en Rota. Estaba Joaquín Sabina y una serie de personajes, y un día estaba en un cementerio, había muerto un familiar de Benjamín Prado, estaba en el cementerio de Madrid, y apareció una mujer allí muy extraña en el cementerio que no conocía a Benjamín. Le preguntó a Almudena a Benjamín si lo conocía, y dice no. Entonces, y a través de esa mujer misteriosa apareció esta novela. ¿De qué trata esta novela? Corazón helado. Es el día de su muerte, Julio, un poderoso hombre de negocios cuya fortuna se remonta a los años del franquismo. ¿Quién nos hizo rico en aquella época? Deja a sus hijos una sustanciosa herencia, pero también muchos puntos oscuros de su pasado y de su experiencia en la Guerra Civil y en la División Azul. En un entierro, en el año 2005, su hijo Álvaro, el único que no ha querido dedicarse a los negocios familiares, se sorprende por la presencia de una mujer joven y atractiva a la que nadie haya visto antes y que parece delatar aspectos desconocidos de la vida íntima de su padre. Raquel, por su parte, que es la mujer que ha aparecido allí, es la hija y nieta de exiliados en Francia, lo sabe casi todo sobre el pasado de sus progenitores y abuelos, a los que ha preguntado sobre su experiencia de la guerra y del exilio. Para ella solo una historia permanece sin aclararse, la de una tarde en que acompañó a su abuelo, recién regresado a Madrid, y visitaron a unos desconocidos con los que intuyó que existía una deuda pendiente. Álvaro y Raquel están condenados a encontrarse porque sus respectivas historias familiares, que son también la historia de muchas familias en España en aquella época, bueno, hasta la transición española, ¿no? O sea, como siempre, como ven, constante en la novela de Almudena Grandes, el pasado influyendo sobre el presente histórico. Y es una maravilla de novela. Mi hija la está leyendo ahora y está enganchada. O sea, le quedan 40 páginas en una semana. Bueno, novelones. Bueno, yo le voy a pedir a Nicolás que me ceda, aunque esta era una de tus obras, porque es que yo tengo que reconocer, sin ningún tipo de vergüenza, que yo lloré cuando leí este libro. Lloré porque me pareció precioso, emotivo y, en fin, cualquier cosa que digas, poco. Además me lo prestó Nicolás, ¿te acuerdas? Y, bueno, es una colección de relatos independientes, se pueden leer de manera independiente, pero que no se pueden leer de manera independiente a la vez, porque los personajes que aparecen en él, de una manera o de otra, están entrelazados. Y esta es una de las cosas que empieza, una de las constantes que empiezan a aparecer en la obra de Almudena Grandes y que también es típica de Galdós. Y es que personajes que protagonizan una obra, luego van a aparecer como secundarios de lujo en otra. Y de hecho, en las 4 novelas de Episodios de una guerra interminable, esto se produce. ¿Vale? Por ejemplo, Inés, que es la protagonista de Inés y la alegría, su primera novela, aparece muy reconocible en la última, en los pacientes del Dr. García, en una de las escenas. Es decir, que todos los personajes van unidos, ¿vale? Entonces, en esta obra en concreto, ella es un homenaje que quiso hacer, hizo un alto en lo que estaba redactando, Sois, aparece en 2015, cuando la primera novela de Episodios de una guerra interminable es de 2010, pues hace un alto porque estamos en plena crisis. El azote de la crisis es muy fuerte, las familias españolas están pagando un precio muy alto. Y ella, cansada de que nos echen la culpa a los españoles de ser los culpables de la crisis, decide escribir este libro como homenaje al pueblo español, a la gente que se levanta todos los días a las 5 de la mañana para levantar este país y que nadie se lo reconoce. El título, muchos de vosotros que estáis aquí sabréis de qué habla. Yo no lo sabía, me lo explicó Nicolás. Y es una costumbre que había en los pueblos, que era besar el pan. El pan se besaba porque el pan era sagrado, costaba mucho ganar el jornal para poder comprar el pan, ¿no? y entonces los besos que se daban era una manera de honrar, ¿no? El hambre. El hambre. Es un homenaje al hambre. Y de hecho la novela, los relatos,
hablan de todas esas familias que hacen lo imposible para sacar adelante a sus hijos. Y hay una en concreto que fue la que me hizo llorar, que es muy tierna, en la que una señora mayor, una abuelita, cansada de que su familia lo esté pasando fatal, que todo a su alrededor sean tristezas, miseria, no se le ocurre otra idea que poner el árbol de Navidad en pleno agosto. Y cuando viene su nieto y le pregunta, pero abuela, ¿por qué? ¿Por qué has puesto el árbol de Navidad? Y dice, hijo mío, porque quiero que la alegría que sentimos siempre en Navidad se prolongue todo el año. Es una obra preciosa y muy tierna. ¿Vale? Lástima que no podemos dedicarle más tiempo. De todas formas es una obra muy dura, también Sí. por la época que desarrolla, Sí. yo la recuerdo muy dura y que refleja muy bien la crisis de aquella época, el año tampoco hace mucho, fijaos, en el 2015, hace 3 años, reflejaba una época, la época de crisis, ¿no?, que tuvimos, y es muy dura. Refleja además, de nuevo, la novela contemporánea dentro de la literatura como constante en la Almudena Grande, y es una novela con muchos personajes. A mí me recuerdo mucho La colmena de Camilo José Cela. Vale, que me está dando un toque Isabel y tenemos todavía, ¿vale? Pero vamos a ir rápido. Vale, bueno, como ya os hemos hablado de episodios de una guerra interminable, ¿vale? Todo lo que hemos dicho son personajes que transitan de una a otra novela, como acabo de deciros yo, tanto como secundarios como protagonistas. En todos ellos, todas ellas empiezan, ahora veréis el programa, o bien desde finales de la Guerra Civil, ya veréis, a lo largo de los años 40, 50, pero todas tienen un epílogo, es decir, acaban en el año 1964, todas, porque es cuando se cumplían los 25 años del final de la Guerra Civil y había un momento ya de aperturismo y de paz y de tranquilidad, ¿no? Y posteriormente hay como un epílogo que lleva hasta la transición, el año 77-78. Es decir, todo tiene un porqué. Vale, este es el esquema que ya he dibujado, lo sacó incluso antes de escribir la primera novela, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, ahora mismo estamos en el episodio 4. Todas tienen un subtítulo que aclara un poco pues, la intención del título. Entonces, en Inés y la alegría, pues habla del ejército de la Unión Nacional Española y la invasión del Valle de Arán, Pirineo de Lérida y unas fechas, como veis ahí. Luego el lector de Julio Verne, la guerrilla de Cencerro y el trienio del terror. Las 3 bodas de Manolita, el cura de Porlier, el patronato de redención de penas, el nacimiento de la resistencia clandestina contra el franquismo. Los pacientes del Dr. García, el fin de la esperanza y la red de evasión de jerarcas nazis, dirigida por Clara Stauffer. Y las 2 últimas, que están por publicar, La madre de Frankenstein, agonía y muerte de Aurora Rodríguez Carballeira en el apogeo de la España nacional católica, manicomio de 100 Pozuelos, y Mariana Melvidasoa, Los topos de larga duración, la emigración económica interior y los 25 años de paz. Si os dais cuenta, es un plan muy ambicioso, que recuerda mucho a los episodios nacionales, ¿vale? Me voy a referir a las 4 que ya están escritas, pero no quisiera dejar de hacer una referencia a la próxima que se va a publicar, que es La madre de Frankenstein, porque es uno de los episodios de la España negra más interesantes, que es la historia de Aurora Rodríguez Carballeira, que es la madre de Hildegard Rodríguez Carballeira, ¿no? Por eso se llama La madre de Frankenstein, porque esta señora se le metió en la cabeza que ella tenía que crear una raza perfecta de hijo, ¿no? En este caso una hija. Entonces, para ello se buscó un cura con el que tuvo 3 encuentros carnales, se quedó embarazada y nació su hija Hildegard, a la que ella educó en casa, le ofreció todo el conocimiento que ella fue capaz. La niña desde muy jovencita destacó por ser una inteligencia precoz, se codeó de los grandes intelectuales de la época, Ortega y Gasset, bueno, en fin, todos los intelectuales, y llegó a dar clases incluso en la universidad desde muy jovencita, pero cuando intentó emanciparse... No lo cuento, vale. Bueno, no me deja Nico que lo cuente, pero digamos que la madre destruye a la criatura, como hace Frankenstein en la novela, ¿no? Hay una película... Sí, Aurora Roja, se llama. ¿No? Sí. Se llama Hildegard. Se llama Hildegard, pero... Hildegard. Y luego de sobrenombre Aurora Roja. Vale, bien, vamos a centrarnos en los que sí ya están escritos, voy a ir rapidito. Inés y la alegría en 2010, ¿vale? Bueno, aquí cuenta la historia de Inés, que aparece, digamos que está recluida y vigilada en casa por un hermano que es delegado provincial de la Falange en Lérida, pero y que es una superviviente. Todos los personajes de estas novelas son supervivientes, porque recuerdan a Robinson Crusoe, como hemos hablado, ¿no? Y tienen que sobrevivir en unas condiciones en una España que está destruida, ¿vale?
Bien, pues este personaje de Inés se va a mezclar o mezcla sus destinos con dos personajes reales, históricos, que son Carmen de Pedro y Jesús Monzón. Bueno, por lo menos Jesús Monzón debería sonaros porque fue uno de los fundadores del Partido Comunista. Y fue el ideólogo de uno de los episodios más desconocidos de la historia española, que fue digamos que proyecto de invasión desde el Valle de Arán, desde Francia, sí, para crear una república en esa zona, un poquito para intentar reconquistar bueno, pues la España que se había perdido, ¿no? Con la guerra civil. Lo que pasa que, bueno, las tropas franquistas actuaron a tiempo y aquello pues quedó en nada, tuvieron que hacer una retirada y el Partido Comunista volvió otra vez a la clandestinidad en Francia. Bien, pues el personaje de Inés hace gala de una alegría, a pesar de las circunstancias que le rodean, y acaba involucrándose en esta historia, en esta causa, ¿no? Y sobre todo es una gran cocinera. Sí, de hecho, en la novela Dos pacientes del Dr. García, hay un momento en el que dos de los personajes, que son Guillermo y su amigo Manuel Arroyo Benítez, que son los dos protagonistas, se encuentran de manera, por así decirlo, clandestina en el hotel o hostal que tiene Inés al otro lado de la frontera. Es decir, que reaparece Inés. Curiosamente este libro apareció así en la primera edición, la segunda edición apareció con recetas de cocina de Inés, que iban dentro del libro, como una separada. Muy curioso este libro. Y la protagonista es sobre todo ella. Las mujeres son las protagonistas de esta pequeña revolución en el Valle de Arán. Bien. El lector de Julio Verne, venga, este te lo dejo a ti, que ese te gusta. Está por aquí, ¿no? Sí, ahí lo tienes. Bueno, esto es muy subjetivo. De las 4 novelas publicadas hasta ahora, de los episodios de la guerra interminable, quizás sea, quizás la novela que más me gustó de todas. Es el lector de Julio Verne, es la historia de un chico jovencito en una zona de Jaén, en una montaña, donde hay un cuartel de la Guardia Civil. En el cuartel de la Guardia Civil, pues nada, un niño se dedica a jugar todo el tiempo por allí, pero claro, se encuentra, el padre es un guardia civil, y se encuentran pues con situaciones de maquis, por ejemplo, y como el chico, dentro de la tristeza de ese valle allí en Jaén, pues llega un momento que la única manera de huir de un mundo tan, bueno, aparte del pueblo que es muy bonito, se lo pasa muy bien, de los amigos, etc., pero ve que todo es muy gris. Imaginaos un cuartel de la Guardia Civil en aquella época, en los años 50, creo que se desarrolla la novela, y llega un momento que la única forma de evasión que tiene es la lectura. Entonces todo lo consigue a través de las novelas de Julio Verne, que como sabe Julio Verne no existió Jules Verne. Julio es Jules, curioso, ¿no? Pero siempre la evasión un poco de la realidad de aquella época, ¿no? Todo visto a través de los ojos de un niño. Pero esta es bueno, yo la considero la mejor novela, quizá la más sencilla, la menos gruesa de todas, pero creo que la más conseguida para reflejar un momento de la historia de España, sobre todo la Guardia Civil, los maquis que pululaban por las montañas de Jaén. Bien, Las tres bodas de Manolita es la siguiente novela. También el personaje femenino es Manolita, es una chica de clase media, muy humilde, que su madre ha muerto en la guerra, su padre se ha vuelto a casar y ella tiene una hermana del primer matrimonio de su padre, y su madrastra tiene 3 hijos más pequeños. Entonces ella se ve en una situación que su padre lo meten en la cárcel por situaciones políticas, su hermano mayor está en la clandestinidad también por lo mismo, y ella tiene a su madrastra también la meten en la cárcel, pero por extraperlo, por situaciones de extraperlo. Entonces a ella se tiene que hacer frente, siendo muy joven, tiene que hacer frente a sacar adelante a sus hermanitos pequeños, ¿no? Mientras todo ello va mezclado con un rosario de personajes del barrio. Hay el típico confidente de la policía, que todos sospechan de todos, pero no se sabe, luego se descubre, y además es un personaje real, ¿vale? Luego el hermano está enamorado de una bailarina de un tablao flamenco y acaba escondiéndose ahí, él lo esconde, bien. Pero todo ello mezclado, y ahí viene lo del nombre de las 3 bodas de Manolita, con la historia de la construcción del ahora tan actual del Valle de los Caídos, ¿vale? Porque en un momento dado, Manolita, que no quiere saber nada, a ella le llaman la señorita no cuenten conmigo, porque ella siempre decía esa frase, no contéis conmigo, no contéis conmigo. Entonces en el barrio la llaman la señorita no contéis conmigo. Se ve involucrada en las actividades políticas de su hermano porque necesita que le ayude a pasar unos mensajes y a imprimirlos en una especie de
Exacto, el ciclostil de la época. Entonces, para ello tiene que ir a Porlier, que es la cárcel donde estaban los represaliados políticos del franquismo, que luego pasaron al Valle de los Caídos para construir, ¿cómo se llamaba? La zona. Bueno, lo que no se conoce como el Valle de los Caídos, tiene un nombre. Bien, y entonces ahí hay uno de esas personas que por ideas políticas está encerrada, a la que le tiene que hacer llegar unos mensajes, y entonces para ello se inventan el artificio de que es su novia, cuando no lo conoce de nada. Y en el argot carcelario, boda se llama el vis-a-vis. Entonces ella mantiene 3 vis-a-vis con este hombre, con el que por supuesto no tiene ningún tipo de contacto carnal, a cambio de pasar información, y por eso se llama las 3 bodas de Manolita. A raíz de ahí, pues bueno, se van a enamorar, ¿vale? Va a surgir una historia de amor, y de hecho el personaje de Manolita reaparece también en Los pacientes del Dr. García. Es amiga de la que luego va a ser la novia del protagonista, de Guillermo. Es una novela muy triste. Sí. Recuerdo, porque además la descripción que realiza de las cárceles, por ejemplo, que hay en el Valle de los Caídos, que están todo el día trabajando allí para construir aquel mausoleo gigantesco, y la descripción de la basura, porque están viviendo a las drogas, no pueden, malviven, casi no comen, la descripción es terrible. Y me acuerdo de llevar una sensación muy triste. Pero bueno, Manolita es el espíritu de supervivencia ante cualquier... de cómo ella tiene que cuidar a los 3 niños, su hermano Antonio, que es el mayor, y tiene que sobrevivir a ellos, sobrevivir a la familia, sacarlos a todos a flote y hacer lo que sea por ello. A mí me dejáis que, una cosa que me erizó la piel cuando leí, es que llega un momento que esto, bueno, algunos lo habréis vivido, os lo habrán contado vuestros padres y abuelos, y es cuando llegaban a la cárcel a llevarle la comida a los prisioneros, y cuando ponían en la bandeja de la cárcel, ponían la comida, y entonces si te la retiraba el guardián, quería decir que lo habían matado. Y esto me lo contaba a mí mi abuela, porque mi bisabuelo estuvo represaliado en la cárcel de Alicante. Y dice que iba todos los días con el miedo en el cuerpo, no le llegaba la camisa, ¿vale? Porque nunca sabía el día en que iban a retirar la comida y su padre habría sido fusilado. Y de hecho es una de las escenas de la novela que impresionan, porque una de las amigas que va con ella a hacer la fila, porque ella le lleva a su padre y a su madrastra todos los días comida, en un momento dado le retiran la comida y la mujer se desmaya, claro, porque sabe lo que significa. Bueno, voy a enseñar otros libros que están aquí. Sí. Los libros siguen creciendo, ¿no? De grosor, ¿lo veis? Son libros de 600 páginas cada uno. Este es el que acabamos de hablar, que es el de las 3 bodas de Manolita, que se publicó en el año 2015. El proyecto es publicar un libro cada 2 años más o menos, que es lo que está haciendo ahora, y el último que ha aparecido es Los pacientes del Dr. García. Os lo cuento muy rápido, que esto se alarga. Vale, es muy interesante porque cuenta un episodio que nadie conoce, muy poca gente, de la historia del franquismo, y es la red que construyó una hispano-alemana, nacida en Madrid, pero de padres alemanes, cuyo padre era el fundador de la fábrica de cerveza Mau. Y la madre pues era una mujer de clase alta, estaba emparentada pues, con toda la alta sociedad madrileña. Clara Stauffer, que era una red de evasión de jerarcas nazis que a través de España o bien se les buscaba algún tipo de acomodo en España o bien se les hacía pasar a Argentina, a Buenos Aires. Entonces cuenta la historia de este hombre, de Guillermo, que siendo médico tiene que renunciar a su profesión porque se ha visto involucrado en actividades políticas y bajo una falsa identidad intenta trabajar en una fábrica de transportes, y la persona que le ha ayudado a salir de ese problema, que es Manuel Arroyo Benítez, que es un diplomático amigo de Juan Negrín, del presidente de la República Española, le vuelve en los años 40 para pedirle que desenmascaren esta red de evasión de nazis para acabar con ella y desenmascarar a todos estos nazis que acaban viviendo tan ricamente en Buenos Aires. Y bueno, lo que pasa es que a lo largo de la novela se va desarrollando y uno, digamos que tanto Manuel como Guillermo acaban dándose cuenta de que, porque detrás está la embajada americana para intentar acabar con ellos, de que tanto Europa como Estados Unidos dejan sola a España, algo que sucedió, a su propia suerte. Y al final acaban aceptando el régimen de Franco como un mal menor. Y eso es un poco lo que nos va contando la novela, mezclado con historias de amor, de los personajes, etcétera, etcétera. Quizás en la novela donde más personajes hay
y además llega un momento en que hay tantos personajes, cómo se van metiendo y van desarrollándose en un tiempo determinado, se convierte quizás en la novela más compleja de todas las que he escrito hasta ahora, creo. Y además es mezclado personajes de ficción con personajes reales. Isabel ha hablado de Juan Negrín, creo que también aparece la hermana de José Antonio, Primo de Rivera, sí, por ejemplo. Sí. Además Clara Stauffer se desarrolla tanto en España, viaja por toda España, por Argentina, y es una historia muy compleja, pero también tiene mucha dosis de erotismo. Ya hemos hablado antes de la relación entre Guillermo y Amparo, que se convierte en una relación de amor y odio a la vez, ¿no? Cómo va pasando el tiempo y tienen un hijo, etc. Bueno, ya que si no, Isa nos da un toque. Muchísimas gracias por vuestra atención. Es que quiero que os pregunten, que tenéis unos momentos para preguntaros. Bueno, pues muchas gracias. Yo lo que veo es que son muchos libros para 2 horas, para 1 hora y algo. Pero bueno, muy agradecida porque ha sido muy interesante. Y un pequeño detalle para que os acordéis que habéis estado aquí en el Faro, para vosotros. Sí. Bueno, pues... Si alguien quiere hacer alguna pregunta, ha sido mucha información en poco tiempo, lo comprendo, pero si hay alguna curiosidad que tenéis... Yo quería antes agradecer a los jóvenes que se han portado muy bien, sí, que han venido a apoyar a los profesores. Espera, Javi, creo que había una pregunta por allí. Sí. A ver, Antonio. Muchas gracias, ha sido muy amena. Ese es el objetivo. Un par de puntualizaciones o puntos de vista, aunque yo estaría aquí 1 hora hablando mucho más. Su marido no es un poeta, su marido es catedrático de literatura de la Universidad de Granada. O sea, que ya cuando se casó, ya se casó con alguien que era importante. Pero más aún, que Montero es el gran poeta de la experiencia, es decir, es el padre, con otros, como Reyes, etc. Pero es el gran poeta del último tercio del siglo. García Montero no es un poeta, es el gran poeta. Yo le sigo y como le sigo por esa razón que decía. Y novelista, también es novelista. Sí, pero sobre todo poeta. Que también es novelista. No, esto ha sido última hora porque como gana un poco de dinero como poeta... Escribió la biografía de Ángel González, por ejemplo. Sí. Y después... Es el presidente hoy en día del Instituto Cervantes. Gana 8.000 euros al mes. Su marido. Sigue Antonio, luego comenta ella. Pero creo que García Montero, yo creo que se ha engañado en política, un poquito en el sentido de que le puso Izquierda Unida para ser alcalde de Madrid, fue una equivocación de ello, creo. Pero en cualquier caso también digo que habéis incidido quizá poco en la ideología. Perdona Antonio, es que lo hemos hecho a posta. La ideología es muy profunda y es esencial en toda su obra. Sí lo es, pero realmente nosotros no queríamos, lo hemos hecho, es algo buscado, Yo te agradezco la aportación. Por un lado, no hemos profundizado en Luis García Montero porque la protagonista era Almudena Grandes, pero está bien la puntualización que tú nos haces. Y luego, él y yo, cuando preparamos esta exposición, nos reunimos antes y dijimos, vamos a ver qué pasa con esta mujer que está muy significada políticamente e ideológicamente, tanto ella como él, ¿vale? Por lo que tú estás contando, de Izquierda Unida. Pero realmente lo que nos interesa es que vosotros os acerquéis a su literatura. Claro. Pero no tiene que ver nada el que sea de Izquierda Unida, ¿no? No. A mí me encanta el matiz social en casi toda la estoy de acuerdo. Y hablando de rupturista, diremos que, no, eso es decir, es que en el año 89 o 90 y tantos, la gente, no. Antes, en esos años, había más libertad sexual que ahora. Estoy de acuerdo. Había antes más. Sí, de hecho, si veis, os lo acordaréis, en los kioscos, en los años 80 y 90, todo era pura pornografía en la portada de todas las revistas. Y hoy día no se ve ninguna ni ninguna. O sea que no creamos que entonces lo del duro era, no, es en aquellos años, en aquellos años era más puro y duro pornografía que ahora. Que estamos en una época que fue mucho más otra. Bueno, no quería hablar porque podría hablar muchísimas cosas. Pero estas dos puntuaciones que García Montero es muy importante en la vida de ella, porque además coinciden, pero en ese matrimonio coincide muy bien la ideología. Y eso les ayuda mucho a ellos, eso es muy importante. Y bueno, y después nada más. Muchas gracias, muy interesante. Javi. A ver, sí.
Sí. Ahora que hemos acabado la conferencia, ¿qué quieres que hagamos para el medio punto? Pues eso lo hablamos después en clase, ¿vale? Ahora es un debate. Si quieres añadir algo, Claro. ¿no? Vale. ¿Alguien más? Yo quería que se quedara no fuera. Venga. Oye, simplemente quería... Vamos a escuchar. En Las bodas de Manolita, ese libro, ha salido, yo no lo he leído, pero ha salido que aparecen los presos que hacen el Valle de los Caídos, ¿no? Entonces, es que el otro día en la radio estuve oyendo a la presidenta de Fuerza Nueva, o esta de los franquistas, que dice que ningún preso trabajó nunca en levantar el Valle de los Caídos. Entonces quería Que se lo pregunten a Nicolás, ¿cómo se llamaba? Sartorius, que ha salido varias veces hablando de ello en la televisión, que aparte de ser un gran historiador, estuvo allí trabajando y haciendo... Es que se lo diga a esa señora, que se lo pregunte a él. ¿Sánchez Albornoz? No, era Sartorius. Sí, Nicolás Sartorius. Cada uno cuenta la historia. Claro, cada uno lo cuenta como quiere, pero este señor, que es un gran historiador y que ha salido muchas veces en la tele, lo ha dicho que él estuvo allí y se escapó además. Hay una película que... Sí, y no solamente eso, sino que además Almudena Grandes, cuando escribe, lee una serie de 100 libros históricos para informarse sobre lo que va a escribir. No, es que me ha llamado la atención por la lectura de la... Sí, también niegan el holocausto judío. Quiero decir que por negar se puede negar cualquier cosa. Bien, ¿más preguntas? También. ¿Tenéis alguna pregunta? No, yo quería comentar que yo creo que la madre de Hildegard, que tiene, como has comentado tú, relación con un sacerdote, pero cuando eso ocurre no sabe que es sacerdote. O sea, ella busca un hombre porque quiere tener una hija para ella sola. Y entonces tiene una relación esporádica con un señor que conoce y para quedarse embarazada. Lo que va a dar la casualidad de que es un sacerdote. Para darle más morbo a la figura. Exactamente, o sea, que, que no sabe que es sacerdote. Y el sacerdote a lo mejor no sabía que ella era una mujer. Bueno, eso tampoco. Y luego a mí me recuerda, yo no conozco, me parece imposible leer todo eso, vamos. Me parece disparatado. Pero bueno, me recuerda a George Sand, que hoy en día casi nadie se acuerda de ella, que también escribía mucho, que vivía de la literatura y que era súper conocida, aunque es imposible de leer hoy en día, quitando el invierno en Mallorca, no en Ibera Mayor. Y a esta señora le pasará igual, espero, porque es imposible que nadie lea todo eso. Además, hoy en día se tiende a leer cuentos cortos, breves e interesantes. Pues mira, esos novelones para mí son imposibles. Siento discrepar contigo porque es una de las autoras más vendidas hoy en día y se reeditan. Otra cosa es que, bueno, pero por ejemplo yo te digo que este de los pacientes me lo regaló Nicolás y yo en mes y medio ya me lo había leído. Es decir, que sí que tiene su público fiel, ¿eh? Hay gente, somos muy masocas, que nos gusta mucho leer. Seguramente. Y libros gruesos, ojalá, ojalá tuviera tiempo para leer luego de Rey Paz. Pilar. Bueno, yo no quiero entrar en las cuestiones políticas de este matrimonio, no sé si están casados, pero por lo menos son pareja. No, son casados desde el 94. Sí, se casaron, pero bueno. Tampoco sé si tienen hijos. Tampoco. Sí, tienen. Bueno, no vamos a entrar en cuestiones políticas porque podemos... Pero lo que sí está claro, siguiendo con lo que ha dicho aquí Antonio, Luis García Montero, vale, de acuerdo, es un gran poeta, ha sido elegido director del Instituto Cervantes por Pedro Sánchez. Solamente una anécdota, que hasta ahora despotricaba de la monarquía y ahora este señor, Luis García Montero, se sienta en la misma mesa con Leticia y Felipe. Y además tiene hoy en día un sueldo de 91.000 euros al año. Eso por una parte. Cada uno ya que reflexione. Lo digo porque como se trata de comunistas, ahora pues me imagino que también seguirá siendo comunista, pero con una cartera engordada. Ella también es de la misma tendencia, lógicamente. Lo que pasa es que yo a ella la veo como una burguesa total. O sea, ella podrá ser comunista, pero ella es una burguesa total. Yo admiro mucho a Almudena Grandes, porque además Almudena Grandes, Las edades de Lulú, sale en el año, ¿qué año fue? 89. En el 89, fijaos, me acuerdo perfectamente, porque además yo había leído el libro,
fui a ver la película, y es cierto que parece que en aquel entonces estábamos más desinhibidos. Las edades de Lulú fue aquello, es decir, salió, está publicado dentro, lo habéis dicho, ¿no?, de esta colección erótica, La sonrisa vertical, y fue un éxito, y además recibió el premio. ¿Qué premio recibió? Es el de La sonrisa vertical. No recibió más premios por esa obra. En principio no, solo ese. Vale, y bueno, que desde el principio ella lo escribe muy jovencita, es decir, ella tiene 29 años, ¿no? Sí, por ahí. 29 años sí, tiene, 60 o 69, porque es que tiene mi edad, no sé, sí. que nació el mismo año. Entonces, quiero decir que tiene mucho mérito. Es una mujer con una capacidad para escribir impresionante, o sea, es que vamos, el marido se queda a la altura del betún, comparado con ella. Hablando del tema de que parece ser que Almudena solamente era de las mujeres, no la de las mujeres, la de muchos hombres, Y yo admiro de Almudena Grandes, la gran capacidad que tiene para escribir. Yo no entiendo de dónde saca esta mujer el tiempo. Es algo impresionante. Es que, vamos, ni Cervantes, ni Cervantes, ni Lope de Vega. Entonces yo quiero resaltar sobre todo la capacidad que tiene esta mujer, porque esta mujer hoy en día tiene 58 años. Es decir, Cervantes ya escribe El Quijote ya madurito, y ella es terrible. Yo no sé, ha recibido muchos premios, ¿no? No sé si habéis nombrado mucho más. ¿El Planeta también? No, Planeta creo que no, y el Cervantes tampoco. Curiosamente, de grandes premios ninguno. Perdona, el Cervantes a ver si se lo da a su marido, ahora que está ahí, ¿no? Pero que se merece el Cervantes esta mujer, se lo merece. Y yo no sé, vive de ello, me imagino que ganará bastante, porque todos están publicados en Tusquets, y Tusquets es una editorial importante. Simplemente estas observaciones, que tiene una capacidad impresionante para escribir esta mujer. Y escribe muy bien. Os voy a decir la semana que viene quién viene. Tenemos a un reumatólogo, José Antonio Bernal, que seguro que nos dará buenos consejos y que aprenderemos mucho de él. Y quería decir también una cosa, que yo sí besaba el pan. Mi madre me enseñó. Y sobre todo cuando se me caía al suelo, lo cogía y le daba un besito. Como si tuviera una herida. Sí, claro. Pues si no hay ninguna pregunta, los jóvenes se quedan luego, por favor, para hacer una foto. Que nos sacamos una foto, ¿vale? Y nada, no hay ninguna pregunta más. Vicente, ¿querías algo? Vicente te va a preguntar algo, a ver. ¿Qué? A ver. Enhorabuena a los conferenciantes. Sí. En segundo lugar, y también al mismo tiempo, pues me gustaría, en nombre de todos y en el mío propio, agradecerte todo el esfuerzo que estás haciendo por la asociación y entregarte personalmente una tarjeta. Gracias, Vicente. Nada, a vosotros, os lo merecéis todo. Bueno, pues nada, hoy no tenemos oveja negra y el martes que viene, que sepáis que aquí estamos. Y dentro de 2 semanas hay un gran acto, que no lo voy a decir porque va a ser algo espectacular y se hará en el ayuntamiento. O sea, la semana que viene aquí con el reumatólogo y dentro de 15 días en el ayuntamiento. Ya os informaré. Gracias a ti.